Bloodstain on the ground. The blood comes off easily. The blood comes off easily. Love stain on my heart, and you, a blood stain on the ground. The blood comes off easily. The blood comes off easily. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Vamos a transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver espacios cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El capitalismo cibernético empareja la socialización de la economía y el ascenso del principio de responsabilidad. Produce al ciudadano en tanto que individuo de riesgo que autoneutraliza el potencial de destrucción del orden. Se trata así de generalizar el autocontrol, disposición que favorece la proliferación de dispositivos y facilita su relevo eficaz. Toda crisis en el capitalismo cibernético prepara un refuerzo de los dispositivos. Damos buenas noches y bienvenidos a esta forma de pensar la comunicación de la Legión Nocturna y en esta versión, como dijimos, pocket, improvisada. Y quería arrancar el encuentro de hoy, que quedaron algunas cosas del encuentro de ayer. Sobre todo hice un recuento de todos los comentarios que voy a leer después. Y mientras tanto tomamos unos mates y algunos textos para compartir. Pero antes que nada, y sobre todo, y ahora voy a volver a leer esto que leí para quienes se están sumando, y agradezco a toda la gente que se está sumando, que es un montón, los comentarios, que son un montón, sobre todo y fundamentalmente porque quería decir al respecto que hoy, hace unas horas,
encontraron enterradas a una mujer y su hija de 7 años que estaban desaparecidas en Monte Chingolo. Abel Romero, pareja de Cristina Iglesias, fue detenido y confesó el brutal crimen, dice la nota, ¿no? Su declaración motivó una excavación en el fondo de la casa de las víctimas y la policía científica encontró los cuerpos. También en Lules, allá en Tucumán, hace 3 horas, un poco más, publicaron la nota. Tras haber discutido con su pareja, un hombre mató a su hija y luego se ahorcó. Y nosotros nos enteramos ayer, gracias a que los hijos de Claudia Repeto encontraron a este señor, que como decía ayer, que el señor le queda poco, Ricardo Rodríguez, y lamentamos mucho su muerte, su femicidio, porque evidentemente nosotros no estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, porque parece ser que el coronavirus copó la visibilidad de todas las cosas, pero lo que no para, lo que sigue circulando, lo que sigue sucediendo inevitablemente como un encubrimiento y en engarce, en un maridaje entre el capitalismo, el patriarcado, el sistema de justicia y los sistemas represivos que hoy llaman de cuidado, como es la policía, tienen en su ¿cómo decirlo?, en su juego, y queremos reivindicar esas palabras que dicen que la violencia machista es la epidemia y que no hay barbijo que proteja ante eso. Por eso, desde la Legión Nocturna, desde quienes hacemos esto, junto con Coti, con Seba Piantoni, que es el operador que está en estudio siempre y que en este caso no está participando, pero que bueno, que sí lo va a hacer el martes que viene, queremos pedir justicia por Claudia, justicia para la familia, que sabemos desde luego que la justicia acá siempre viene rezagada, siempre está a un paso antes de todo lo que sucede, y sabemos que ninguna justicia acá puede hacer valer justicia ante una muerte. Así que en ese sentido lamentamos realmente muchísimo. Hoy fue un día de mucho dolor, de mucha bronca, de mucho fuego. Hoy escuchaba, y les quiero compartir esto, que es una pequeña recopilación de anuncios breves que se hacen en la televisión para que lo puedan escuchar y qué es lo que dicen. Crimen pasional. Impacta Chosica. Hace algo pasional. Seguimos informando. Crimen pasional en Quito. Principal línea de investigación sería un tema nacional. Por los celos, le disparó al salir de una fiesta. Un crimen de carácter pasional. Estos enunciados se hacen permanentemente, se hacen insistentemente. Se habla de crimen pasional, se habla de que fue un exceso de amor, ¿no? Sabemos que todo ese tipo de usos de enunciados y de expresiones tienen una raigambre profundamente patriarcal en su expresión, y en ese sentido me parece que necesitamos transmutar y cambiar el vocabulario, el lenguaje y la sensibilidad, y que eso nos queda siempre corto ante la violencia que es inmediata. Por eso también, bueno, anunciar esto de que está el número 144 para denunciar estas violencias, y sobre todo que estamos hoy en espacios de confinamiento y de encierro que favorecen mucho este tipo de silenciamientos, y me parece que es necesario que esto se publique y se diga. Así que bueno, en principio arrancar lamentablemente con noticias así, sí traer, bueno, decíamos, ¿no? Hace un rato cuando leía los comentarios, esto apareció un montón, y dar cuenta de esa violencia que está intrínseca al sistema económico, político, patriarcal y capitalista, y que tiene que ver con esta producción de silenciamientos y de muertes. Me parece que no es solamente que el sistema margina y confina, sino que además mata. Entonces, en ese sentido es que estamos pidiendo justicia, vamos a decirlo así.
Hoy básicamente lo que quería hacer o proponerles, seguramente hay bocha de mensajes que están apareciendo y están sucediendo. Gracias, saludos de México. Qué maravilla. Quería también saludar hoy por hoy a las insurgencias que se siguen sosteniendo, sobre todo en Chile, y que nos están dando una gran enseñanza de comunidad. De eso quiero hablar al final. Quiero hacer una idea de la idea de comunidad y qué es lo que necesitamos problematizarnos. Bueno, nada, vamos a arrancar con algunas ideas. Yo lo que quería proponerles en principio era la lectura de un fragmento de Tikkun, que lo voy a volver a leer brevemente para que quede resonando, y después sí quiero hacer algunos comentarios al respecto de la policía fundamentalmente, y de los engorramientos, algo que sí quedó un poquito pendiente de ayer, y después leer brevemente una nota sobre biopolítica y un comentario sobre educación. Más o menos ese va a ser el recorrido de lo que íbamos a hacer. Aumentaron el 30% de las llamadas de violencia, sí, eso estaba como dato, gracias por recordarlo. Insisto, me cuesta por ahí estar leyendo los comentarios, seguramente lo haga después de todo este recorrido conceptual. Y vuelvo a leer este fragmento que me parece oportuno para esta época. Dice Tikkun en este libro que llama La hipótesis cibernética: el capitalismo cibernético empareja la socialización de la economía y el ascenso del principio de responsabilidad. Produce al ciudadano en tanto que individuo de riesgo que autoneutraliza el potencial de destrucción del orden. Se trata así de generalizar el autocontrol, disposición que favorece la proliferación de dispositivos y facilita su relevo eficaz. Toda crisis en el capitalismo cibernético prepara un refuerzo de los dispositivos. Quería traer esto porque me parecía necesario dar cuenta de que la movida que se está haciendo con esta restricción, esta especie de confinamiento que estamos teniendo, sin duda que tiene una fuerte línea de reinserción, de reterritorialización, esto lo decíamos ayer, donde aparecen viejos dispositivos, revitalizados y reinsertados en nuestras formas de vida, en nuestra sensibilidad cotidiana. Esto, dígase, todo el paradigma higiénico sanitario, profiláctico, que venía dándose desde el siglo XIX como parte de la biopolítica o de la farmacopolítica, y a partir de ahí también enlazarlo con una especie de cuartel militarizado a cielo abierto, como dice el colectivo Juguetes Perdidos, en virtud de poder recrudecer un poco la moral de vigilancia o la moral policial propia del engorramiento que cotidianamente se ve en las personas que creen que estamos en una especie de comunidad, a lo que llaman sociedad, y que termina siendo simplemente una especie de relación distante que está avalada por una idea de Estado-Nación o de democracia. Por eso decíamos, no queremos volver a esta normalidad, no deseamos esta normalidad que justamente lo que primero hace es parar un país, parar un planeta, parar el mundo, pero no pueden parar siquiera la violencia patriarcal. Entonces en ese punto me parece fundamental que podamos repensarnos en cómo es que deseamos vivir. Por eso la pregunta que traía la nota en el encuentro de ayer, la nota que leímos de Paul Preciado, y hoy tengo preparado algunas líneas sobre otra nota que armó Paul Preciado hoy, o sea, salió publicada hoy, así que es todo material que está circulando ya, inmediato. Decíamos esto, ¿no? Que el problema acá no es cómo estamos viviendo, sino preguntarnos cómo deseamos vivir después de esto. Entonces es una pregunta que me parece importante tener en cuenta. Para continuar con esto brevemente, tengo preparado algo de Víctor Jara, pero quería leerles antes que nada un recorte que hice de una nota que necesito leerla brevemente, hacer 2 comentarios y leer un fragmento de este libro, Quien lleva la gorra.
que lo trajimos ayer y que otra vez quiero leer un fragmento al respecto del engorramiento. La nota que sacó Página 12 hoy sobre la policía, que a varios nos pareció sumamente consecuente y sobre todo nefasta, porque en algún sentido está revalorizando el trabajo de la policía como lo que fue en sus inicios, ¿no? Pensábamos a mediados del siglo XVIII, Jacques Doncelot en el libro llama La policía de la familia, pero quien ha leído también Vigilar y Castigar o algún que otro libro al respecto de cómo se gestó la policía, cómo fue la historia de la policía, sabemos que nació como una especie de regulación de las relaciones en lo microfísico, en algún punto como modo de mediación y de seguridad, en que las relaciones puedan darse de manera civilizada, por usar ese término. Y en este caso dice la nota que escribieron dos investigadores del Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadores de CONICET, y se llama Elogio a la Policía del Cuidado. Invito a leerla y a leerla de esta manera, ¿no? Que preguntarnos qué es lo que nos están queriendo hacer sentir, ¿no? Sobre todo qué nos están queriendo hacer sentir. Leo brevemente un párrafo al respecto que dice: hoy estamos en una situación excepcionalísima frente a la cual las fuerzas de seguridad cumplen un rol fundamental. La pandemia cambió el sentido común securitario, y esta nueva manera de experimentar colectivamente la cuestión securitaria puede ser una oportunidad para imaginar una policía por fuera del paradigma securitario punitivo. Situación excepcional e inédita entonces, que requiere de médicas y médicos, de enfermeras y enfermeros, pero también de policías. Esta situación nos pone frente a un dilema. A veces la vigilancia y el control son también prácticas de cuidado. Acá no está puesto como si fueran signos de pregunta, él lo está afirmando, ¿no? Y no siempre las políticas que involucran a la fuerza de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional. Es fuerte escuchar esto un día como hoy, ¿no? Un día como hoy que sabemos que ante la cantidad de oficiales que estuvieron dando vuelta por la ciudad y siguen dando vuelta por la ciudad, patrullando toda la ciudad incansablemente y parando gente por cualquier gilada, y que no fueron capaces de encontrar a un señor como Ricardo, no me sale el nombre ahora, que tenía el nombre, decía Ricardo Rodríguez, perdón, no fueron capaces de encontrarlo, siendo que estaba la ciudad vacía y siendo que había un despliegue policial inmenso. Me parece que en ese sentido es de un cinismo profundo o de una condescendencia bastante extraña que dos investigadores del CONICET, con su práctica, escritura y de divulgación científica, digan esto en una nota. Eso me parece que es lo complejo y lo no problematizado, lo no problematizable de esta situación. Terminan diciendo, y dejo que la nota la puedan leer después en página 12, porque sí me interesaría leer y avanzar con otras cosas. Dice: esta oportunidad es sobre todo un desafío para la conducción política. Revertir los mecanismos heredados de intervención policial requiere el seguimiento y el control político continuo. Y por supuesto un sistema de sanciones implacable ante la violación de los derechos de los ciudadanos. No tenemos garantías absolutas frente a posibles derivas punitivas, pero las argentinas y los argentinos contamos con el legado de las luchas de madres y las abuelas de los organismos de derechos humanos. Dicen entonces: el control democrático de las fuerzas de seguridad es también su cuidado. No voy a hacer comentarios a semejante frase porque me parece que no existe la posibilidad de un control democrático de las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta desde que tienen la autonomía de manejo en su institución. Es casi imposible pensar eso. Terminan diciendo: por lo tanto, no existe el cuidado sin políticas de cuidado, y las políticas de cuidado, para ser efectivas, deben cuidar también a quienes nos cuidan. Tenemos una oportunidad en la pandemia de desplegar una policía del cuidado en opción preferencial por los más desprotegidos. Bueno, en fin, quería leerles eso porque me parecía de
un cinismo fuerte y bastante doloroso en este tiempo. Veo que siguen Ricardo Rodríguez y nosotros salíamos... Bueno, gracias Euge por... la verdad que por ahí la emoción a veces prende el fuego a la memoria, ¿no? Y es lo que sucede. Así que bueno, en principio hablar de esa policía inoperante y de ese argumento bastante condescendiente también, ¿no? De decir que no toda la policía es mala. Esos son argumentos habituales con quienes sí se ponen la gorra, ¿no? En su cotidiano. Leo brevemente y termino con esta historia porque quiero pasar un audio particular que me mandaron y pasar a otros anuncios, digamos, de paso, para así después seguir con lo que teníamos pensado. Ayer decíamos que hay algo que me parece necesario poder problematizar en muchas de nuestras prácticas como ciudadanos y ciudadanes. Es algo que a mí yo particularmente no me considero, pero sí que tiene que ver con cómo el confinamiento obligatorio que estamos teniendo a partir de la pandemia provoca una especie de reterritorialización de la moral policial y del encrudecimiento, del engorramiento que decíamos, ¿no? Entonces, leo un fragmento entonces de lo que significa engorrarse en algún punto. Dice: el engorrarse no produce interioridad, sino que crea la ilusión retrospectiva de una interioridad, que no es lo mismo. En el mismo movimiento en que protege y conserva lo que se tiene y consiguió con esfuerzo, el gesto de engorrarse arma una imagen de interioridad que no existía previamente. La propiedad a proteger y la interioridad a sostener no existen con anterioridad al engorrarse. El realismo vecinal nos miente cuando sostiene que se arma o se organiza o se lincha o se mata sin más o se agrede, que decíamos ayer que era algo propio del neoliberalismo, como forma de exasperación, ¿no? El neoliberalismo tiene esto, algo que no entra dentro de su lógica de pensamiento genera y provoca una exasperación inmediata. Decíamos, el realismo vecinal nos miente cuando sostiene que se arma o se organiza o se lincha o se mata sin más para defender el barrio, la familia, la escuela. Estos comunes no existen. Están estallados. En los nuevos barrios hay rejunte y amontonamiento, que es ausencia de lo común. Pero entonces, ¿el engorrarse es un gesto falso, ilusorio, desprovisto de toda carnalidad? ¿Qué nos lleva a engorrarnos? ¿Qué empuja a componer con esa estrategia? Y termina diciendo el colectivo Juguetes Perdidos: el terror, el fondo sensible y anímico que constituye el inconsciente de la precariedad en su modo totalitaria. Lo vuelvo a leer para que quede claro. El terror, el fondo sensible y anímico que constituye el inconsciente de la precariedad en su modo totalitaria. Si hay algo que se ha generado con todo esto, en principio tiene que ver con provocar un terror y una especie de alejamiento, de distancia, pero de distancia para poder pegar, digamos, de alguna manera, ¿no? Para poder agredir, para poder denunciar. Y me parece que ese terror que tiene que ver con ese enemigo invisible, como lo han anunciado, que es básicamente el virus, en realidad termina siendo el virus y el miedo a la muerte, que es lo que decíamos ayer, el miedo a morir solo, el miedo a morir sin nada, pero sobre todo esta lógica y esta práctica que es propia de los totalitarismos encubiertos democráticamente, que es la lógica bélica de lo seguro y lo inseguro, o de lo seguro y el enemigo, ¿no? Del amigo y el enemigo. Son esos dualismos, esas máquinas binarias las que producen en realidad el ordenamiento de las relaciones sociales, afectivas sobre todo, y que es a partir de eso que dominan, regulan y ordenan las conductas que estamos teniendo. Por eso sí me parecía oportuno leer un poco de
el colectivo Juguetes Perdidos con esa idea de terror, con esa idea de qué nos pasa afectivamente cuando la moral se encarna a partir de una especie de paradigma de seguridad y sobre todo con una especie de ilusión de que es la policía, la gendarmería la que nos está cuidando. Porque en realidad, si fuera que esas personas, si nosotros delegamos ante todas esas instituciones el cuidado, es donde nosotros, si eso fuera real y eso sucediera, tendríamos que tener en principio la tranquilidad de poder manejarnos en la calle. Evidentemente no lo tenemos y no podemos. No ahora en la cuarentena, sino en la realidad. Sino fuera de esta ilusión fuerte, vital, concreta, material, que es esta pandemia, ¿no? Esta bomba biopolítica, como por ahí Franquito, uno de los compas amigos que comentó ayer, hablaba de este virus como una introyección. Leo, otra amiga, decía, es un virus como una bomba bioquímica que está gestionando una especie de reconversión del capitalismo. Dicho esto, en el contexto en el que estamos, vuelvo a decir, agradezco acá los comentarios, quienes se está sumando, bocha para decir, simplemente quiero hacer escuchar brevemente un audio de una compa que leímos ayer, Emilce, que nos manda un mensaje desde su lugar de práctica territorial, y quería comentarles eso y hacerle un anuncio después sobre un llamado solidario que me parece necesario, como una especie de, digamos así, de pausa para lo que va a venir en este encuentro. Así que bueno, ahí les comparto el audio de Emilce en breve. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que me están escuchando. Gracias a que Santi me brinda la oportunidad de poder comunicarme con ustedes y que me conozcan y yo conocerlos, aunque no nos veamos al margen de la cuarentena. Hoy estuvimos con mi familia acá en la Casa Comunitaria Remolinos de Viento preparando la merienda para los nenes que vinieron a buscarlos. Unos 50 pibes vinieron a retirar la leche y unos panes caseros que preparamos en la casa comunitaria que armamos y creamos con un grupo de compañeras del instituto, que después poco a poco algunas fueron siguiendo su camino y quedamos 3 nada más, pero es un espacio que tiene mucho amor, mucha empatía y mucho trabajo también, y mucha predisposición. Estuvimos hoy, por lo menos hace 2 semanas ya que no tenemos actividades regulares por esto de la cuarentena, pero los pibes vienen igual y la cuarentena en los barrios no es lo mismo que en el centro, y el hambre no entiende de virus y la necesidad mucho menos. Así que nos parecía necesario que, digo nos, porque al margen de que yo haya estado, digamos, sola hoy acá, en el sentido de yendo a buscar los pibes y demás, mi familia me estuvo ayudando un montón, digamos, en preparar la leche, preparar el pan, atender a los chicos, les chiques, entregando algunos manuales que teníamos acá que les sirven a los chicos, a les chiques, perdón, para llevar adelante esas tareas tediosas que se están dando y por demás. Algunos libros de cuento, algunos juegos de mesa, pero bueno, nada, agradecerles que me escuchen, que agradecerle a Santi que me dé la oportunidad de poder hablarles, invitarlos a no perder la empatía, la solidaridad, pero no la filantropía, que son cosas muy distintas. Empatía, solidaridad y tender una mano es totalmente distinto a la filantropía. En el barrio y las clases empobrecidas, los más vulnerables, no necesitamos filantropía, necesitamos empatía. Porque la filantropía es dar algo desde el punto de vista de la caridad e irse. Y no volver a tener espacio de conexión con esos sectores que así lo necesitan. La empatía es ponerse en el lugar del otro
y poder comprender su estilo de vida, su forma de vida y por qué vive como vive. Nada, no me voy a hacer la maestra Ciruela dando clases de qué es una cosa y la otra, que seguramente todos los que están escuchando saben. Así que bueno, los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Remolinos de Viento, y en nuestro Instagram, @remolinoscasa. Diría mucho más, pero no voy a robar tiempo preciado de nuestro querido Santi, que la verdad que es un bálsamo escucharlo en este tiempo de cuarentenas y policías sanitaristas. Nada, eso. Un abrazo enorme a todos, que descansen y ojalá esto termine pronto para que no nos arrebaten la única herramienta de resistencia que hemos tenido durante siglos y siglos como humanidad, que es el beso, el abrazo, la caricia, el compartir con otros, el andar en manada, como digo yo, que es lo que nos permite fortalecernos, salir adelante. Si hay algo que aprendí yo es que, por lo menos yo desde mi teoría, ¿no? Que el amor propio no existe, porque el amor propio como ente abstracto no está. Yo creo en el amor construido, creo en las relaciones que construyen vínculos sanos desde el amor, y creo que el amor se construye siempre y cuando sea recíproco, si no es imposible. Entonces creo que el amor propio no existe porque para mí es una metodología del capitalismo para decirnos que bueno, que como no tenemos voluntad propia, no sabemos cómo salir adelante de nuestros problemas y conflictos, no nos tenemos amor propio, no nos amamos, y como no nos amamos no podemos amar a otros. Creo que no es así, pero bueno, es mi opinión o mi visión sobre el amor. Les mando un beso y un abrazo grande. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, les compartía esto de que Emilce me mandó hace un ratito de su espacio, de su trabajo comunitario, y también quería anunciarles brevemente un comunicado que sacaron, un pedido de solidaridad urgente. Sabemos que todo esto, si bien estamos hablando siempre de la moral de quienes están encerrados en sus casas, sabemos dolorosamente que hay un montón de gente que en la economía popular y en lo autogestivo está siendo atravesada de manera mucho más violenta, porque evidentemente, como me parece necesario decirlo, ahí leía lo de la gracias Rodi, sí, demostrar su esencia inhumana, y sí, evidentemente, porque le importa muy poco la vida de los que no tienen, sabiendo que hay toda una línea de reconversión del capitalismo desde el modelo de la precarización de la vida toda, ¿no? Pero pese a eso, sí compartir este comunicado, y quería decir esto porque me parece necesario. Entendemos que el capitalismo hoy por hoy tiene una lucha declarada contra los modelos de economía popular y autogestivo. Entonces, evidentemente, la cuarentena desajusta todo eso. Por eso quiero terminar el encuentro de hoy leyendo algo específicamente sobre lo comunitario, y en algún punto un poema específico para traer algo de nuestras poéticas imaginarias que necesitamos activar como forma de resistencia posible a este ataque directo que tenemos contra nuestro imaginario de no poder pensar los posibles. Entonces, sobre eso más tarde. Quería decir entonces ese pedido de solidaridad urgente, así se denomina el comunicado de Votamos Luchar, que sostiene en máxima alerta y solidaridad de clase ante el hambre y las necesidades básicas. Dicen ellos, no todos pueden quedarse en sus casas, no todos tienen la comida en sus mesas. Mientras los galpones de desarrollo social están abarrotados de mercadería sin repartir, nosotros debemos poner en marcha mecanismos de autodefensa de las organizaciones populares. Por eso sostendremos ollas populares y meriendas con todas las precauciones del caso, pero sabiendo
que solo el pueblo salva al pueblo. Por eso acerca tu solidaridad donando alimentos básicos y elementos de higiene para sostener esta ayuda entre nosotros. Los espacios de Votamos Luchar que se mantendrán activos son en el barrio Cerrito, en la calle Sicilia 4382, en el barrio Leguizamón 2570, en el barrio El Martillo en Sicilia Bis 7425 y en el barrio Casal, ruta 2, kilómetro 387, Mercedes entre Loyol y Vicente Cuelli. Y finalmente la vía orgánica en Garay 3930, la vía orgánica también ahí. Quien les interese, quien pueda, si quieren y no tienen otros contactos, pueden escribir por acá o dejar algún comentario y les paso los contactos, los teléfonos de quienes están a cargo, así que sin ningún problema. Me parece necesario y sí, es la manera de poder sostener justamente las redes donde el Estado no llega. Ese Estado que hoy está siendo tan reconvertido como un Estado todopoderoso, a donde todos llegan, evidentemente hay lugares donde nunca va a llegar y no sé si desea llegar, y ese es un problema. Entonces me parece que acá reivindicar los movimientos sociales y a quienes individualmente sostienen, yo creo más que en el movimiento, en las personas que sostienen a las grupalidades, poder dar ese tramado de red necesaria, solidaria, para como decía Emilce también, no es una cuestión de filantropía, es una cuestión de solidaridad y apoyo mutuo, y esto sí lo sabemos de algún modo quienes hemos leído alguna vez y hemos practicado el anarquismo en sus diversas formas. Bueno, eso como comentario. También quería destacar que cuando decíamos lo de la policía y los aparatos represivos, no es necesario ir muy lejos, hay que ir a ver los videos que están circulando, que la misma policía filma al respecto de sus propias prácticas de amedrentamiento y moralización pedagógica de la moral y de la patria que andan circulando. Tenemos dos casos específicos, los dos efectivos que hicieron bailar, como se suele decir, a dos muchachos en La Matanza, creo que fue La Matanza si mal no recuerdo. Bueno, no tengo el dato ahora justo porque no saqué la noticia, pero sí también sí sé que fue en La Matanza donde pasó un patrullero pasando por el megáfono una de los anuncios que pasaban en una película que se llama La Purga, y me parece nefasto que un patrullero pase anunciando por un megáfono. Después vayan y vean la película La Purga y por ahí se dan cuenta a lo que me estoy refiriendo, pero me parece de mucho goce por el miedo del otro. Y me parece que eso es lo que... Las jaulas en Jujuy, gracias Franco, sí, las jaulas en Jujuy, totalmente. Sí, todo ese tipo de prácticas que son muy difíciles de reeducar, por decirlo de alguna manera, que es lo que pretende la nota que leímos sobre la policía, pretendiéndonos decir o sensibilizarnos contra un aparato policial, gendarme, prefectura y demás, que está dado y sensiblemente como un aparato de represión y de violencia. Es muy complejo todo eso. Bueno, veo que esto se está haciendo un poco largo, entonces ya llevamos casi 40 minutos de programa, podemos decir, si este es un programa, no se sabe qué es. Pero voy a leer brevemente dos párrafos de la nota de Paul Preciado, que sí me interesaba traer, y después quiero hacer unos comentarios sobre educación para finalizar y leer finalmente un par de cositas y no mucho más. Creo que hay mucho material. De todas maneras nos podemos seguir en contacto y todo lo que quieran y deseen de lo que esté circulando lo pueden mandar, pedir y demás. Una nota que sí me interesa destacar de este filósofo Paul Preciado, de todas las notas de filósofos que han dado vuelta, que son la verdad lamentables en muchos de los casos, o en la gran mayoría, dicen muy poco. Sí traer esta nota que se publicó hoy, que se llama Encerrar y Vigilar, la gestión de las epidemias como un reflejo de la soberanía política, porque es una nota que es bastante extensa, con mucho detalle, obviamente dando cuenta de un recorrido conceptual en la materia bastante interesante,
y me voy a ir a unos párrafos, a un párrafo en particular que habla de la biopolítica en la era farmacopornográfica. Leer brevemente ese fragmento, esos 2 fragmentos, y leer el final como para compartírselos y dejarles hacer un vivo con pantalla con el par con Coti. Me falta tu voz legionaria. Sí, saludos a Coti. Que bueno, nada, en el programa del martes ahí sí Coti va a estar presente y saludando. Y si no, Coti, mandame un audio si estás escuchando y que aparezca tu voz y va a estar, y me voy a sentir muchísimo más acompañado. Bueno, yo me siento acompañado igual, pero con Coti siempre es mucho más lindo. Y decía entonces de esta nota que me parece muy interesante porque hace un recorrido muy preciso de todo lo que está sucediendo, no de lo que está sucediendo, sino de un análisis conceptual de eso que está sucediendo. Leo brevemente lo que dice Paul Preciado ahí, en la biopolítica en la era farmacopornográfica. Dice: las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social, la ocasión de una reconfiguración a gran escala de las técnicas del cuerpo y las tecnologías de poder. Foucault analizó el paso de las gestiones de la lepra a la gestión de la peste como el proceso a través del que se desplegaron las técnicas disciplinarias y de especialización del poder en la modernidad. Si la lepra había sido confrontada a través de medidas estrictamente necropolíticas que excluían al leproso, condenándolo, si no a la muerte, al menos a la vida fuera de la comunidad, algo de similitud tenemos hoy, la reacción frente a la epidemia de la peste inventa la gestión disciplinaria y sus formas de inclusión excluyente, segmentación estricta de la ciudad, confinamiento de cada cuerpo en cada casa. Justamente es lo que, a partir de esos aprendizajes que tuvo la biopolítica, tanto en la gestión de la lepra como de la peste, son los dispositivos que hoy se están reinventando, reactualizando, y hago así porque así se reactualizan las cosas, en estas formas de producción. Después iremos a algunos comentarios de quienes que hicieron ayer y van a ver que eso va a aparecer de vuelta, ¿no? Leo un fragmento más. Las distintas estrategias de los distintos países han tomado frente a la extensión del COVID-19 muestra 2 tipos de tecnologías políticas totalmente distintas. La primera, en funcionamiento sobre todo en Italia, España y Francia, aplica medidas estrictamente disciplinarias que no son, en muchos sentidos, muy distintas a las que se utilizaron contra la peste. Se trata del confinamiento domiciliario a la totalidad de la población. Vale la pena releer el capítulo sobre la gestión de la peste en Europa de Vigilar y Castigar para darse cuenta que las políticas francesas de gestión de la COVID-19 no han cambiado mucho desde entonces. Aquí funciona la lógica de la frontera arquitectónica y el tratamiento de los casos de infección dentro de enclaves hospitalarios clásicos. Esta técnica no ha mostrado aún pruebas de eficacia total. Y leo la última. La segunda estrategia, puesta en marcha en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón e Israel, supone el paso desde técnicas disciplinarias de control arquitectónico modernas a técnicas fármacopornográficas de biovigilancia. Aquí el énfasis está puesto en la detección individual del virus a través de la multiplicación de los test y de la vigilancia digital constante y estricta de los enfermos a través de los dispositivos informáticos móviles. Los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito se convierten aquí en instrumentos de vigilancia que permiten trazar los movimientos del cuerpo individual. No necesitamos brazaletes biométricos. Dice, sí, el móvil se ha convertido en el mejor brazalete. Nadie se separa de él ni para dormir. Una aplicación de GPS informa a la policía de los movimientos de cualquier sospechoso. La temperatura y el movimiento de un cuerpo individual son monitorizados a través de las tecnologías móviles y observados en tiempo real por el ojo digital de un Estado ciberautoritario para el que la comunidad es una comunidad de ciberusuarios y la soberanía es sobre todo transparencia digital y gestión de Big Data. Yo creo que en esta doble estrategia el artículo es mucho más extenso,
lo pueden ir a revisar, a leer, me parece necesario. Ahora voy a leer el final de ese fragmento para terminar. Y Coti, ahí mando un mensaje Coti. Bueno, esperemos, a ver. Sí, lo que me mandó Coti, que tiene que ver, va por esto, lo leo porque también tiene que ver con lo que dijimos hace un ratito y después retomo el texto. Disculpen la simultaneidad de cosas y planos que están sucediendo. Dice: Mar del Plata, 28 de marzo del 2020, acción colectiva, gritemos todes, justicia por Claudia Repeto. El Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán convoca mañana, domingo 29 de marzo a las 18 horas, a una acción colectiva en todos los rincones de nuestra ciudad y del país. Gritemos todes, justicia por Claudia Repeto, y acompañemos esta acción colectiva con un lazo negro en nuestras puertas, ventanas, balcones, portones, con fotos, videos, en nuestras redes sociales y todas aquellas formas de expresión que hagan visible en esta coyuntura el aislamiento social y obligatorio, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia de Claudia, cuyo dolor está atravesado no solo por su pérdida, sino también por la inoperancia del aparato estatal que durante 27 días los mantuvo en situación total de incertidumbre, obligándolos a hacerse cargo de su búsqueda con el padecimiento de esa situación que esa situación les ha ocasionado. Así que, en efecto, convocamos para mañana 28, para mañana 29, domingo 29 a las 18 horas, esta acción colectiva donde gritemos todos justicia por Claudia Repeto y acompañemos con un lazo negro en las redes, en nuestras casas. Y me parece también que es necesario, pese a que es lo único que hoy podemos estar haciendo colectivamente, por lo menos hagamos y colaboremos con eso. Creo que es una muestra de sensibilidad al respecto. Coti manda algo de Borges, que lo podría pasar en un ratito y va a venir muy bien, supongo, para esto. Bueno, decía al respecto entonces del artículo de Paul Preciado. Estamos teniendo 50 minutos de programa o de encuentro. Agradezco quienes están quedando, quienes escuchan, quienes comparten, quienes escriben. Así que gracias por eso. Espero que esto sea de Les y la Sociedad de Control. Gracias por también colaborar con todo el material y con todos los comentarios. Espero que sea de compañía también esto, ¿no? Que estas palabras, que estas formas de comunicación no sean solo una especie de entretenimiento, sino que colaboren con poder revisar un poco lo que estamos haciendo y a partir de ahí tomar acción. Como decía uno de los comentarios de ayer, que la capacidad de pensar o de problematizar no nos quite la posibilidad de hacer. Entonces me parece sí que en eso es sumamente necesario y oportuno. En fin, invitando a leer el texto de Paul Preciado, que lo publicó lavaca.org, que si quieren después yo en el mismo Facebook lo comparto. Leo el último fragmento de eso y paso a leer un poquito de educación para terminar con unas lecturas de Val Flores y de Silvia Rivera Cusicanqui para este encuentro de hoy de la Legión Nocturna improvisada, pocket, y no tan pocket porque termina durando más o menos lo mismo, pero bueno, y también invitar obviamente para el martes a las 22 horas por FM 88.7 Radio de la Azotea a escuchar la versión grabada de la Legión Nocturna. ¿Qué termina diciendo Paul Preciado entonces en esta nota que me parece formidable, de todas las cosas que andan dando vueltas, escritas muy claramente y con mucho concepto para pensar y revisar? Insisto, dice finalmente Paul Preciado en esa nota: pero todo esto puede ser una mala noticia o una gran oportunidad. Es precisamente porque nuestros cuerpos son los nuevos enclaves del biopoder y nuestros apartamentos las nuevas células de biovigilancia. Vamos a decir nuestras casas, nuestros departamentos. Son las nuevas células de biovigilancia que se vuelve más urgente que nunca inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha nuestros procesos antagonistas.
Ante esto yo diría que también es necesario poder generar y producir otras redes solidarias de apoyo mutuo, vinculares, donde en realidad lo que se ponga en juego es en principio también la voz y la presencia en las redes virtuales, porque pese a que estemos produciendo Big Data, también estamos acompañando afectivamente, o como dijo Maggie hoy a la tarde cuando conversábamos, la voz también es cuerpo y en eso también acompaña. Sigue Paul Preciado. Contrariamente a lo que se podría imaginar, nuestra salud no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. Necesitamos un parlamento de los cuerpos planetarios, un parlamento no definido en términos de políticas de identidad ni de nacionalismos, un parlamento de cuerpos vivos, vulnerables, que viven en el planeta Tierra. El evento COVID-19 y sus consecuencias nos llaman a liberarnos de una vez por todas de la violencia con la que hemos definido nuestra inmunidad social. La curación y la recuperación no pueden ser un simple gesto inmunológico negativo de retirada de lo social, de cierre de la comunidad. La curación y el cuidado solo pueden surgir de un proceso de transformación política, y yo voy a decir afectiva. Sanarnos a nosotros mismos como sociedad significaría inventar una nueva comunidad más allá de las políticas de identidad y la frontera con las que hasta ahora hemos producido la soberanía, pero también más allá de la reducción de la vida a su biovigilancia cibernética. Seguir con vida, mantenernos vivos como planeta, frente al virus, pero también frente a lo que pueda suceder, significa poner en marcha formas estructurales de cooperación planetaria con el virus, como el virus muta. Si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar. Termina diciendo entonces Paul Preciado: los gobiernos llaman al encierro y al teletrabajo. Nosotros sabemos que llaman a la descolectivización y al telecontrol. Utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí. Como diría, esto lo digo yo aparte, pero digo, como dice Tikkun en el libro Llamamiento, ir a buscar a nuestros antepasados, aquellos que nos hagan más libres hoy. Por eso dice: apaguemos los móviles, desconectemos internet, hagamos el gran blockout frente a los satélites que vigilan e imaginemos juntos una revolución, la revolución que viene. Sinceramente, lo que podría llegar a decir al respecto de esto es: sí, al margen después de todo lo que dice Paul Preciado, me parece necesario poder activar nuevamente formas de acercamiento, esta política del acercamiento que sí tiene que ver hoy por hoy con desobedecer, y mal que les pese a muchos, desobedecer el enclaustramiento que estamos teniendo e ir donde esta revolución se está gestando, que es en los espacios de vulnerabilidad, en los espacios no reconocidos por el Estado, porque el Estado manda siempre a obedecer a aquellos que no llega. Entonces es muy cínico de su parte tener esa actitud pedagógica de penalización para quienes desobedecen, pero que no tienen otra oportunidad sino que es desobedeciendo para poder sostener su propia vida. Entonces me parece ahí una estrategia terriblemente jodida para estos tiempos, mandar a obedecer y reprimir a aquellos que no obedecen, y justamente esas personas que no pueden sino desobedecer para poder seguir viviendo. Entonces me parece que la trampa del Estado está puesta ahí, junto con todo este paradigma patriótico nacionalista que está reivindicándose hoy como única salvación, cuando no es sino estas dos estrategias que marcaba Paul Preciado recién al respecto de cómo es el sistema de control, fiscalización y sensibilización de nuestra vida, para poder introyectar estos nuevos dispositivos que terminan siendo aquellos que a pronto futuro van a ser como nuestra única forma posible de salvación como sociedad. Entonces me parece estratégico poder dar cuenta de esto. Dicho este comentario, yo no sé si nos da el tiempo para hablar de educación y bueno, y todos los comentarios que vienen dejando, así que sí, lo que haría, me parece, si tenemos tiempo, si no, y sí, podemos hacer eso, me parece que va a venir bien. Voy a hacer algunos comentarios al respecto de la educación breves y quisiera repasar algunas líneas también de
de los comentarios que dejaron ayer, que me parecían válidos, bastante válidos, necesarios, y gracias por eso. Voy a dejar las citas, como me dijo Katy, que no lea tantas citas, y a partir de ahí, por ahí, poder conversar y tirar algunas ideas. ¿Qué pasa con lo educativo? Emil se lo dijo un poco ahí, lo doloroso de poder dar cuenta de que hay todo un sistema educativo que está queriendo sostenerse a partir de la virtualización de sus prácticas. La mayoría de los docentes están tratando y reconvirtiendo sus proyectos de clase y sus digamos, estrategias pedagógicas para meterse de lleno en una especie de posgrado o de seminario full de virtualidad que están teniendo los docentes, con todos los impedimentos que tiene, pero también con toda la hipocresía que hay detrás de creer que es la virtualidad lo que va a sostener hoy y lo que se necesita sostener efectivamente. Voy a leer brevemente un comentario que hizo Sandra, una compañera de un grupo de trabajo que tenemos en una editorial, y me parece necesario leer brevemente lo que ella escribió hoy en Facebook. Sandra dice: soy profe, a eso dedico gran parte de mi tiempo vital y quisiera decir algo muy breve sobre la coyuntura en la que estamos viviendo. Demencial es exigirnos normalidad en condiciones de excepcionalidad. Me parece clave esa intervención. Demencial es exigirnos normalidad en condiciones de excepcionalidad. Creo que esto vale para otros campos laborales y otros profesionales. Y una cosita más, pero hay mucho más que quisiera decir, pero con tanto trabajo virtual se dificulta escribir y vivir. Dice: hay bono especial para profesionales de salud, para quienes trabajan para el aparato represivo del Estado, porque les considera parte de la primera línea de contención de la pandemia. Entonces me pregunto, ¿y para la docencia que está sosteniendo la continuidad de los días? Colaborando con la sanidad mental de la población, aunque sabemos que la extralimitación de algunos en relación al exceso de tarea. ¿A qué me refiero? Dice Sandra: de un día para otro el ministro de Educación de la Nación decretó la suspensión de clases presenciales y nos vimos compelidos, docentes de todos los niveles del sistema educativo, a adaptar nuestras clases, algo que se conoce como transposición didáctica, a nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Es muy heterogénea la formación de la docencia en relación al manejo de entornos virtuales de aprendizaje. Cambiar y transformar las propuestas didácticas de un día para otro no es sencillo, nos suma tareas extras, esas que habitualmente nadie nos reconoce ni nos paga, esas tareas tan invisibles como señala la economía feminista en relación al trabajo doméstico. Dice Sandra: nos pagan horas ante curso, no nos pagan las planificaciones, las correcciones de trabajo y evaluaciones, mucho menos el pasaje a los entornos virtuales. Tampoco está garantizada la accesibilidad de computadoras a Internet, condiciones mínimas para realizar la tarea que nos exigen. Y dice finalmente, o para redondear esto, el mismo Trota dijo en diferentes medios de comunicación que la tarea que estamos llevados adelante cientos de miles de docentes en todo el país es la de contener a los chicos que viven en proceso de incertidumbre. Por eso la continuidad educativa a través de entornos virtuales. Y agregó: tenemos que buscar alternativas para llevar la escuela al hogar, para que la escuela nos ayude a organizar la familia y el día. No es fácil pasar todo el día dentro del hogar y la escuela cumple ese rol. Ahí estamos entonces los docentes garantizando la continuidad de los días y la entre paréntesis, sanidad de la población que reside en este territorio. Dice: no quiero aplausos, no queremos eso, no vivimos de aplausos, queremos reconocimiento de las tareas que llevamos adelante, ahora en situaciones de excepcionalidad y en otras condiciones, y también tiempo para procesar lo que está pasando. Esas exigencias de que varias familias ya alertaron en relación al exceso de tareas es la que estamos viviendo los docentes en carne propia, sin lugar para lidiar con la incertidumbre, la angustia, los miedos, nosotras mismas. Que el deseo de normalidad no nos lleve puestes. Aprovechemos la oportunidad que tenemos ante nosotros para hacer las cosas de otro modo. Me pareció muy lúcido el comentario, por eso lo quería traer, simplemente eso. Y vuelvo a decir, agradezco todos los comentarios que están dejando.
porque sí me parece un exceso de trabajo lo que está sucediendo con los entornos virtuales, no porque fuera necesario, sino porque sí es necesario cumplir el rol de contención. En ese sentido, como bien dice Sandra, me parece excesivo que se nos pida normalidad en un espacio de excepcionalidad. Sí considero que en todo caso el espacio virtual puede abrirnos posibilidades de contención, posibilidades de escucha. Me parece más importante una posibilidad de abrir espacios como si fueran espacios de aulas virtuales donde sí se escuche las necesidades, las afecciones, los padecimientos. Esto que justamente dice Sandra al final al respecto de lidiar con la incertidumbre, las angustias, los miedos nosotros mismos, que creo me parece que es un contenido capital del sistema educativo que está totalmente desconocido por el mismo sistema, porque no se tiene en cuenta, porque simplemente quienes se dedican a la educación terminan privilegiando a contenidos o cómo ver la estrategia pedagógica, y como bien decía Lara, un comentario que me hizo llegar Lara, una querida compa, hoy docente, con quien habremos compartido en otro momento espacios de formación, sobre todo en la materia de antropología de los cuerpos, ella me decía que le resultaba totalmente irrisorio pensar en estrategias donde se habla de poner en afiches o en cartulinas, y bueno, ¿cuántas casas pueden tener afiches y cartulinas en un confinamiento? O sea, digamos, salvo que vivan dentro de una librería. Entonces, que las estrategias que se están utilizando, que se están pensando, son totalmente fuera de contexto de lo que está sucediendo. Sí me parece necesario poder interpelar la época a partir de espacios de comunidad afectiva, y eso sí me parece que lo puede hacer la virtualidad, o al menos el medio que tenemos. Sin duda que problematizar la falta de dispositivos y de conectividad sería otro gran dilema, ¿no? Pero pese a eso también yo creo que lo que se está poniendo en juego acá a partir de la virtualidad es lo que siempre no se tuvo. Es decir, justamente lo que se pone en evidencia también es que la carencia del sistema educativo, sobre todo en la escuela primaria, en los jardines, en la escuela secundaria, es el vaciamiento de lo vincular. En realidad se nos está pidiendo hoy que hagamos aquello que ni siquiera hacemos, o muchos docentes no hacen o no hacemos, me voy a incluir por las dudas, dentro del cotidiano, dentro de las instituciones. Entonces me parece que justamente el comentario de Sandra viene muy bien. Ojo que la normalidad no nos lleve puestos, no nos arrebate la posibilidad de pensarnos en estos tiempos, como poder imaginar otro tipo de posibilidades para llevar adelante otra forma de relacionarnos desde lo educativo. En fin, yo creo que hay mucho para decir. Agradezco bocha los comentarios que están pasando, creo que después los voy a leer. También voy a releer, quizás y probablemente les voy a proponer esto, no sé si mañana, por domingo, pero sí por ahí el lunes, podemos llegar a hacer otro en vivo, porque esto me parece que ya desborda y creo que habría muchísimo más para comentar. Sí, hacer un programa específico para los comentarios, vuelvo a decir, creo que son un montón y agradezco. Entonces sí voy a hacer por ahí probablemente un comentario final donde aparezcan todos los comentarios, los de hoy y los de ayer, y agradecer toda esa producción de pensamiento colectivo que estamos tratando de hacer, al menos dentro de los espacios que poseemos. Así que en virtud de eso, y para terminar, porque realmente esto excede mucho y ya nos fuimos, ya tenemos casi 1:10 de transmisión. Sí, en principio, perdón, ahora sí. Sí, en principio traer una lectura que tenía de un pequeño poema. Pero antes, una pregunta al respecto del sistema educativo, que sí lo tenía preparado y que sí me parece necesaria, que es de Val Flores, que eso sí lo necesitaba leérselos, que tiene que ver con todo lo que hicimos en el encuentro de hoy en este programa, que tiene que ver con problematizar cómo los dispositivos se reinventan, se reinstituyen, se fortalecen a partir de estas prácticas militarizadas que estamos teniendo,
y de esta obligación al trabajo forzado, por decirlo de alguna manera, de aulas virtuales y sobre todo de conectividad y de producción excesiva para en el caso de los docentes. Insisto, no es que no estoy negando el aula virtual como tal, y creo que hoy es el modo que tenemos de vincularnos. Sí estoy diciendo cuál sería el uso. Acá la disputa siempre es por el uso, es decir, qué uso se le da. Lo mismo diría de las escuelas, ¿no? Y de la educación. No es tanto el problema ese, sino qué uso y qué es la información que se hace circular. Leo algo que dice Val en este libro, que me parece uno de los libros más potentes y maravillosos que sacó esta época, que lo sacó la editorial Heck, que se llama Una lengua cosida de relámpagos. Dice Val ahí, se hace una pregunta que me parece necesaria, que es esta: ¿cómo operativizar la imaginación como plataforma somática e histórica de experiencias rebeldes y radicales para producir interrupciones de las formas militarizadas y tecnocráticas de saber que profundizan las políticas educativas neoliberales? Esa me parece una pregunta necesaria, clave. Hay varias más que implican, me parece, mucho la política del deseo. Hay que ver cuántas, dentro del ambiente que estamos teniendo hoy, ya te digo al respecto de esto, cuando las familias se están preguntando, como me decía Lara, se están preguntando permanentemente cuándo está el kit alimentario, cuándo llega el kit alimentario, o en todo caso la necesidad de reinventarnos para poder activar la economía doméstica, la economía popular. En ese caso, cuando no, los casos directamente de gente que han echado de sus puestos de trabajo o que directamente no le están pagando. Entonces, digo, cuando esas son las preguntas que están circulando hoy, ¿cuál es la necesidad entonces del sistema educativo, si es que lo consideran como tal? Por eso la pregunta de Sandra, de contención. No, o sea, no lo están pensando como de contención, sino lo están pensando como de sí volver a dar clases de manera virtual, cuando en realidad lo que está sucediendo y la emergencia que está sucediendo tiene que ver con del orden de lo afectivo y de lo vital. Entonces me parece que esa es la pregunta que por ahí como docentes nos tenemos que hacer si es que queremos estar a la altura de esta época. Finalmente, yo no sé cuánto tiempo estarán acá, cuánto querrán escuchar de todo esto. Agradezco Bocha los comentarios, que son un montón. Ojalá quienes están conectados también puedan ir leyendo los comentarios y hacerse comentarios y armar una red ahí, también sería interesante para eso. Antes de leer lo último, voy a leer lo que nos mandó Coti. Me parece necesario, antes de finalizar con esto, que sí quería leer un poema que me parece necesario para este tiempo. Voy a hacerles escuchar lo que mandó Coti de Borges y como a compartir al respecto de este encuentro que estamos teniendo, y ella como coparticipadora clave de la Legión Nocturna, que les vuelvo a decir, sale los martes a las 22 horas por FM de la Azotea 88.7, acá de Radio Mar del Plata, radio comunitaria, por cierto, radio participativa. Les hago escuchar entonces el fragmento que nos mandó Coti. Un hombre se fija a sí mismo la tarea de retratar el mundo. A lo largo de los años llena una superficie dada de imágenes de provincias y reinos, montañas, bahías, barcos, islas, peces, habitaciones, instrumentos, cuerpos celestiales, caballos y gente. Poco antes de morir, descubre que este laberinto paciente de líneas es un dibujo de su propio rostro. Un abrazo, Santi, y todos legionarios que están escuchando. Agradezco un montón a Coti por esto. Me parece bello y oportuno, justamente por lo que quería leer, porque justamente lo que me parece oportuno al respecto de este fragmento de Borges que mencionabas tiene que ver con cómo dibujamos nuestro propio rostro y nuestro propio imaginario, ¿no? Esto que dice: este laberinto paciente de líneas es un dibujo de su propio rostro. Yo creo que en estos tiempos, si hay algo que está siendo trastocado a nosotros, es lo que decíamos al principio, es la imposibilidad de pensar los posibles.
es decir, de activar otro imaginario donde nosotros podamos poner, como dice ahí justamente lo que compartió Coti, dentro de nuestras imágenes, provincias, reinos, montañas, bahías, barcos, islas, peces, y todo aquello que nosotros podamos imaginar que entre dentro de nuestro propio rostro. Si hay algo que necesitamos darnos, no es tanto lo que por ahí quizás en otros tiempos ha sido esas políticas de desrostrificación y de desidentificación. Nosotros sabemos en estas tierras, en estas latitudes, que si hay algo que nosotros debemos como práctica de libertad, es poder, cuando decíamos que la libertad no tiene que ver con poder elegir como cree el sistema económico político neoliberal, sino que tiene que ver con poder resistir las formas de imposición de un cierto rostro ciudadano capitalista, blanco, heteropatriarcal, que es con el que nos ordenaron nuestra propia visibilidad de nuestro propio rostro, me parece que es necesario poder activar estos imaginarios. Es decir, de darnos nosotros nuestro propio rostro. Y esa rostridad está dada por, en principio, las formas en que podamos imaginar lo posible. Por eso una práctica necesaria de desajuste de las economías, como se viene dando, sí es potencialmente un modo de sensibilizar el imaginario para poder pensar y dar forma a un afuera de esa normalidad. Es decir, poder salir de esa lógica de la normalización y de que todo vuelva a ser circular como venía siendo. Me parece que ahí es donde podemos llegar a darnos la posibilidad a nosotros de empezar a abrir un régimen de prácticas de libertad. Por eso sí, y para ir terminando, obviamente con esto que estamos haciendo es simplemente abrir un espacio de expresión, un espacio de posibilidad de expresión, lo cual no quiere decir que uno no tenga en sus espacios virtuales, sí en todo caso de compartir. Por eso, no sé si, vuelvo a decir, no sé si domingo, mañana domingo, pero si el lunes podemos hacer otro en vivo, y yo lo único que voy a hacer ahí es comentar y problematizar los comentarios que hayan hecho en el encuentro de hoy y en el encuentro de ayer. Así por ahí quizás podemos generar una masa crítica que pueda movilizar cierta información de todo lo sucedido. Para terminar ahora sí, un pequeño poema que me parece oportuno para este tiempo, de Natalia Carrizo, de este libro, que me parece uno de los libros necesarios para estas épocas, que se llama Que vuelvan los lentos y las bombas, no, las bombas molotov no, y las molotov, que se entiende que son las bombas. Con esto quisiera terminar, y antes de leer esto, me había quedado pendiente un comentario que hizo Dana Cienfuegos y que a mí me lo pasó Mariel, así que agradezco a Mariel que me lo haya pasado, porque también tiene que ver con todo esto que veníamos diciendo. Dana Cienfuegos publicó hace unos días lo siguiente, y es esto. En tiempos de pandemia somos un relato permanente, historias que nos cuentan sobre nuestras historias. El barrio que conocíamos es ahora un país lejano. Nos transformamos en unidades mínimas de supervivencia. El cuerpo y la individualidad en el centro de la escena. Sin embargo, aún, en esos momentos en los que parece que la vida transcurre en otra parte, la salida sigue siendo colectiva. Con este fragmento queremos saludar a todas las personas que hoy por hoy sí están poniendo el cuerpo en poder generar redes de sostenimiento afectivas, pero sobre todo materiales, de contención, de acompañamiento real sobre aquellas personas que hoy por hoy no tienen la posibilidad en principio de poder autogestionarse la economía y poder autogestionarse un resguardo, llamémosle en este caso departamento, casa o lo que sea. Así que en ese sentido agradezco de vuelta este fragmento de Dana Cienfuegos que me pasó Mariel. Y para terminar, ahora sí, un pequeño poema de Natalia Carrizo para compartirles y dejarles sonantes esta transmisión última de la Legión Nocturna, y breve, improvisada, dicha como sea, con una especie de experimentación rara de video y de imagen, no sé. En fin, me tomo un mate y ya con este poema terminamos. Dice Natalia Carrizo lo siguiente. En el hambre
En el hambre sonante de los niños, de los pueblos masacrados, ya sin armas, ya sin fuego, por el genocidio brutal de este sistema, amparado en lo más fiero del silencio, me elevo canto por la furia de los suelos, denigro bien en la corteza, me hago herida y sangro, me desangro en la poesía, quiebro mi voz por los quebrados de mi pueblo. ¿Usted vio lo que hace el frío con los hombres y esa terrible enseñanza de ser siervos? La inanición, el desamparo, el ser esclavo o ser tirano, manso, garca, muerto. Y a la vera del desencanto me derrapo y crezco ira, crezco intento, crezco llanto. Ruedo, grito feroz a por el prado sin tragar la bula que me ha mascado, mientras sumaba al ritmo de este cuento 1, 2, 30.000 muertos, 30.001, 30.002, 30.000 cientos, 30.000 cientas, los fusilados, los torturados, los marginados, los explotados, los soñadores, los ya sin sueños. ¿Usted vio lo que hace el frío con los hombres y esa terrible enseñanza de ser siervos? Despierta horror, arrullo mi sustento, con la sonrisa de guadaña y una lágrima en el quiero, porque la historia la dicen los que luchan, y entonces ya no importa quién carajo es que la escribe, porque la historia la luchan los que dicen, esta es mi arma, y sé usar otras, este es mi sueño y tengo tantos que podemos compartirlo de por vida. Vamos a querer sobre todo el espanto, la dignidad, que es donde la alegría. Callen lo que callen los demás. Esto dice Natalia Carrizo y me parece necesario para poder enarbolar esa voz que necesitamos gritar por quien hoy no está, sobre todo por Claudia y por las demás que no están. En ese sentido, sigo agradeciendo que se puedan hoy convocar para empezar a producir el imaginario posible que nos permita hacernos sentirnos de otro modo en los tiempos que vienen, en eso que decía Paul Preciado ahí, en la revolución que viene. Agradezco de vuelta y quisiera terminar finalmente agradeciendo a todas las personas que están ahí escribiendo y mandan mensajes y demás. Los voy a leer con atención. Vuelvo a decir, disculpen que no los pueda leer porque estoy transmitiendo del celular y entonces la pantalla es muy chica y no llego a ver. Y voy a sumar esos comentarios a los comentarios que ya tengo y hagamos sí un encuentro último de la Legión Nocturna en vivo, improvisada y pocket y demás el lunes, no mañana, el lunes, para recopilar ese tipo de cosas. Por eso vuelvo, si quieren, después el poema de Natalia lo transcribo y lo pongo en Facebook para quienes les interese compartirlo, que me parece necesario, sobre todo eso, compartirlo. Y quiero terminar con una frase de una poeta y filósofa contemporánea, Juli, que dijo hoy a la tarde, después del fuego que nos incineró hoy, después de enterarnos de lo que sucedió con Claudia, del femicidio que sucedió con Claudia, y de todas esas personas totalmente insensibles y fuera de la empatía y incomprensiblemente preguntando qué hacían las personas hoy en fiscalía tratando de sostener lo que, como dijimos al principio, la pandemia esta paró el mundo, lo que no paró son las muertes de las mujeres y los travesticidios, y sabemos que evidentemente es algo que el sistema jurídico, estatal, militarizado, no tiene ganas hoy de sostener y parar, que es justamente el patriarcado. Esta sistemática de la violencia y el asesinato que no frena, que no para y que es infrenable para este sistema que es, en principio, condescendiente y podríamos decir en algún sentido hasta cómplice. Quiero terminar con esa frase de esta poeta y compañera Juli, que dijo hoy a la tarde: necesitamos prender fuego en nuestros corazones para encender
la larga noche. Necesitamos prender fuego nuestros corazones para encender esta larga noche. Que no nos venza la normalidad, que no nos derrote este sistema que nos quiere sumisos y, como dice Natalia, el frío de la servidumbre. Les espero el lunes, les espero para escucharles y también para los comentarios, y ahí nos veremos. Así que gracias.